Hoy presentamos El Soldado y la Muerte. Un soldado, después de haber cumplido su servicio durante 25 años, pidió licencia y se fue a recorrer el mundo. Anduvo por algún tiempo y se encontró un pobre que le pidió limosna. El soldado tenía solo 3 galletas y le dio una al mendigo, quedándose él con 2. Siguió su camino y al poco tiempo tropezó con otro pobre que también le pidió limosna y lo saludaba humildemente. El soldado repartió con él su provisión, dándole una galleta y quedándose él con la última. Llevaba andando un buen rato cuando se encontró a un tercer mendigo. Era un anciano de pelo blanco como la nieve, que también lo saludó humildemente pidiéndole limosna. El soldado sacó su última galleta y reflexionó de esta manera: «Oh, si le doy la galleta entera me quedaré sin provisiones. Pero si le doy la mitad y encuentra a los otros 2 pobres, al ver que les he dado una galleta entera a cada uno, se podría ofender. Será mejor que le dé la galleta entera, pues yo podré pasar sin ella». Le dio su última galleta, quedándose sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó: «Oh, dime, hijo, ¿qué deseas? ¿Qué necesitas?» «Oh, Dios te bendiga», le contestó el soldado. «Pero, ¿qué quieres que te pida a ti, abuelo, si eres tan pobre que no puedes ofrecerme nada?» «Oh, no hagas caso de mi miseria y dime lo que deseas. Mira, quizá pueda recompensarte por tu buen corazón». «Oh, abuelo, no necesito nada. Pero si tienes una baraja, dámela como recuerdo tuyo». El anciano sacó de su bolsillo una baraja y se la dio al soldado diciendo: «Mira, tómala, y puedes estar seguro de que juegues con quien juegues, siempre ganarás. Oh, y aquí tienes también una alforja. A quien encuentres en el camino, ya sea una persona o un animal, o la cosa que sea, si la abres y dices: entra aquí, enseguida se meterá en ella». «Oh, muchas gracias», le dijo el soldado, y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, tomó la baraja y la alforja y siguió su camino. Y después de andar bastante tiempo, llegó a la orilla de un lago y vio en él a 3 gansos que estaban nadando. Entonces se le ocurrió al soldado ensayar su alforja. La abrió y exclamó: gansos! ¡Entren aquí!». Apenas tuvo tiempo de pronunciar estas palabras, cuando con gran asombro suyo, los gansos volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la puso al hombro y siguió su camino. Anduvo y anduvo, caminó y caminó, y al fin llegó a una gran ciudad desconocida. Entró en una taberna. Y le dijo al tabernero:
Oye, tabernero, toma este ganso y ásamelo para cenar. Mira, por este otro me darás pan y una buena copa de aguardiente. Y este tercero te lo doy a ti en pago de tu trabajo. Se sentó a la mesa y una vez lista la cena, se puso a cenar bebiendo el aguardiente y comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana y vio cerca de la taberna un mágico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas. Tabernero, dime qué palacio es ese y por qué se halla tan abandonado. Entonces el tabernero respondió: Oh, pues ya hace tiempo que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible establecerse en él. Mire, hace ya 10 años que está abandonado, y todo porque los diablos lo han tomado como residencia y echan de él a todo el que entra. Sí, apenas llega la noche y se reúnen allí para bailar, para alborotarse y para jugar a los naipes. El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió al palacio, se presentó ante el zar y, haciendo un saludo militar, le dijo: Majestad, perdóname mi audacia por haber venido sin haberte avisado. Mira, quisiera pedirte permiso para pasar una noche en tu palacio abandonado. ¿Eh? Pero tú estás loco. Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes pidiéndome lo mismo. Es cierto que a todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo. Oh, señor, mire, el soldado ruso ni se ahoga en el agua, ni se quema en el fuego. Contestó el soldado: He servido a Dios y al zar durante 25 años y aún no he muerto, como usted verá. ¿Y cree usted que ahora me voy a morir en una sola noche? Oh, pero te advierto que siempre que he entrado al anochecer un hombre vivo, a la mañana siguiente solo han encontrado los huesos. Contestó el zar. Pero el soldado persistió en su deseo, rogándole al zar que le diese permiso para pasar la noche en aquel oscuro palacio abandonado. Bueno, está bien, dijo al fin el zar. Ve allí si quieres, pero no podrás decir que ignoras la muerte que te espera. Y el soldado se fue al palacio abandonado. Y una vez allí, se instaló en una gran sala. Se quitó la mochila y el sable. Puso la primera en un rincón y colgó el sable de un clavo. Se sentó a la mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente. Pero a las 12 de la noche acudieron no se sabe de dónde una gran cantidad de diablos que no era posible contarlos. Los diablos empezaron a gritar, a bailar, a alborotarse y armaron una gran algarabía infernal. Pero ya vieron allá. Es un soldado. Soldado, ¿estás tú también aquí? Gritaron al ver a este. ¿Para qué has venido, soldado? ¿Acaso quieres jugar a los naipes con nosotros? Oh, ¿y por qué no he de querer? Repuso el soldado. Bueno,
Pero si vamos a jugar, solo tengo una condición. Hemos de jugar con mi baraja, porque no tengo fe en la de ustedes. Enseguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas. Jugaron el primer juego y el soldado ganó. La segunda vez ocurrió lo mismo. Y a pesar de todas las astucias que inventaban los diablos, perdieron todo el dinero que tenían. Y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente. «Oh, espera, amigo», le dijeron los diablos. «Tenemos una reserva de 50 arrobas de plata y 40 de oro. Vamos a jugar esa plata y ese oro». Mandaron a un diablejo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando. Pero el soldado seguía ganando y el pequeño diablejo, después de traer todos los sacos de plata, se cansó tanto que con el aliento perdido, suplicó al viejo diablo calvo: «Oh, permíteme descansar un poco». «No, nada de descanso, perezoso. Tráenos enseguida los sacos de oro». Y el diablejo asustado corrió y siguió trayendo los sacos de oro que pronto se amontonaron en un rincón. Pero el resultado fue siempre el mismo, pues el soldado seguía ganando. Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, derribaron la mesa a patadas y atacaron al soldado, mientras decían: «Despedázalo, anda, despedázalo». Pero el soldado, sin turbarse, cogió su alforja, la abrió y preguntó: «¿Saben qué es esto?». «Pues claro que sabemos qué es eso. Es una alforja», le contestaron los diablos. «Pues entonces entren todos aquí». Apenas pronunció estas palabras, cuando todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja. La llenaron por completo, apretándose unos contra los otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con una cuerda, la colgó en la pared y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió profundamente sin despertar hasta la mañana. Muy temprano, el zar dijo a sus servidores: «Vayan a ver lo que le ha sucedido al soldado. Y si se ha muerto, recojan sus huesos». Los servidores llegaron al palacio y vieron con mucho asombro al soldado paseándose contentísimo por las salas. «Pero, hola, amigo. Ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Cómo te las has arreglado con los diablos?». «Valientes personajes son esos diablos. Miren cuánto oro y cuánta plata les he ganado en los naipes», respondió el soldado. Y los servidores del zar se quedaron tan asombrados que no se atrevían a creer lo que veían sus ojos. «Pero se han quedado todos con la boca abierta», siguió diciendo el soldado. «Por favor, envíenme pronto 2 herreros y díganles que traigan con ellos el yunque y los martillos». Y cuando llegaron los herreros trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el soldado: «Muy bien, descuelguen esa alforja de la pared y den unos buenos golpes sobre ella». Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos: «Pero, Dios mío, ¿cuánto pesa esto?
Parece como si estuviera llena de diablos. Y los diablos exclamaron desde adentro: «Pero si somos nosotros, queridos amigos». Entonces los herreros colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos como si estuvieran batiendo hierro. Los diablos no pudieron soportar el dolor y, llenos de espanto, gritaron con todas sus fuerzas: «¡Piedad! ¡Piedad, soldado! Déjanos libres. Nunca te olvidaremos y ningún diablo entrará jamás en ese palacio, ni se acercará a él a 100 leguas a la redonda». El soldado ordenó a los herreros que cesasen de golpear, y apenas desató la alforja, los diablos se echaron a correr sin siquiera mirar atrás. Y en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron por completo del palacio. Pero no todos tuvieron la suerte de escapar, pues el soldado detuvo como prisionero a un diablo cojo que no pudo correr como los demás. Cuando anunciaron al zar las hazañas del soldado, lo hizo venir a su presencia, lo alabó mucho y lo dejó vivir en el palacio. Desde entonces, el valiente soldado empezó a gozar de la vida, porque todo lo tenía en abundancia: los bolsillos rebosando de dinero, el respeto y consideración de toda la gente, y también tenía el cariño de su zar. El soldado se puso tan contento que quiso casarse. Buscó una novia, celebraron la boda y obtuvo de Dios la gracia de tener un hijo al año de su matrimonio. Poco tiempo después, se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y curanderos lo visitaban, no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del diablo cojo, trajo la alforja donde lo tenía encerrado y le preguntó: «Diablo, ¿estás vivo? ¿Me escuchas, diablo?» «Sí, estoy vivo. ¿Qué deseas, mi señor?» «Mira, diablo, se ha puesto muy enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Pero quizá tú sepas cómo curarlo». «Así es, señor. Yo sé cómo curarlo. Pero antes de todo, debes dejarme salir de la alforja». «Pero, diablo, ¿y si me engañas y te escapas?» El diablo cojo le juró que ni siquiera por un momento había tenido esa idea. Y el soldado, desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero. El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de su bolsillo, lo llenó de agua de la fuente, lo colocó a la cabecera de la cama donde estaba tendido el niño enfermo y le dijo al padre: «Mira, ven aquí, amigo. ¿Ves eso? Mira el agua». El soldado miró el agua y el diablo le preguntó: «¿Qué es lo que ves, amigo?» «Oh, veo a la muerte». «¿Y dónde se encuentra?» «La veo a los pies de mi hijo». «Oh, está bien. Mira, si está a los pies, quiere decir que el enfermo se curará. Pero si hubiera estado a la cabecera, se hubiera muerto sin remedio.
Anda, ahora toma el vaso y rocía al enfermo. El soldado roció al niño con el agua y al instante se le quitó por completo la enfermedad. Oh, muchas gracias, dijo el soldado al diablo cojo y le dejó en libertad, guardando solo el vaso. Y desde aquel día, el soldado se hizo curandero. Se dedicó a curar a todos los boyardos y a los generales. No se tomaba más trabajo que el de mirar el vaso, y enseguida podía decir con la mayor seguridad cuál de los enfermos moriría y cuál de ellos viviría. Así transcurrieron unos cuantos años, pero cuando un día se puso enfermo el zar, llamaron al soldado y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho. Miró el agua y vio con horror que la muerte estaba como un centinela sentada en la cabecera del enfermo. «Oh, Majestad», le dijo el soldado, «nadie podrá devolverte la salud. Solo te quedan 3 horas de vida». Al oír estas palabras, el zar se encolerizó y gritó con rabia: «¿Pero cómo? Si tú has curado a todos mis boyardos y a mis generales, ¿por qué no quieres curarme a mí, que soy tu soberano? ¿Acaso soy yo de peor casta o indigno de tu favor? Mira, daré la hora para que te ejecuten a ti 1 hora después de mi muerte». El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la muerte diciéndole: «Por favor, dale al zar la vida y toma la mía a cambio, porque si de todos modos he de perecer, prefiero morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo». Miró otra vez el vaso y vio que la muerte le hacía una señal de aprobación y se colocaba a los pies del zar. El soldado roció al enfermo y éste enseguida recobró la salud y se levantó de la cama. «Oh, oye, muerte», dijo el soldado, «dame 3 horas de plazo. Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo». «Está bien», contestó la muerte. El soldado se fue a su casa, se acostó y se puso muy enfermo. La muerte no tardó en llegar y colocarse a la cabecera de su cama. Entonces le dijo: «Despídete de los tuyos, porque ya no te quedan más que 3 minutos de vida». El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared la alforja, la abrió y preguntó: «Muerte, ¿qué es esto?». La muerte contestó: «Pues es una alforja». «Es verdad, muerte. Pues entra aquí». Y la muerte en un instante se encontró metida en la alforja. El soldado sintió tan gran alivio que saltó de la cama, ató fuertemente la alforja, se la colgó al hombro y se encaminó a los espesos bosques. Llegó allí, colgó la alforja en la cima de un álamo y se volvió contento a su casa.
Desde entonces ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Y así transcurrieron muchos años sin que el soldado descolgase la alforja del álamo. Una vez que paseaba por la ciudad, tropezó con una anciana tan vieja y decrépita que se caía al suelo a cada soplo del viento. Pero, Dios de mi alma, ¿pero qué vieja eres?, exclamó el soldado. Quizá ya es tiempo de que te mueras. Sí, hijo, le contestó la anciana. Pero, cuando hiciste prisionera a la muerte, a mí solo me quedaba 1 hora de vida. Tengo un gran deseo de descansar. Pero, ¿cómo puedo hacerle? Sin la muerte, la tierra no me admite para que descanse en sus profundidades. Oh, hijo mío, Dios te castigará por ello, pues son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo por tu causa. El soldado se quedó pensativo. Oh, creo que es necesario liberar a la muerte aunque me mate a mí, pensó. Oh, no, soy un gran pecador. Se despidió de los suyos y se dirigió a los bosques. Llegó allí, se acercó al álamo y vio la alforja colgada en lo alto del árbol, que era balanceada por el viento. «Oye, muerte, ¿estás viva?», preguntó el soldado. La muerte le contestó con una voz apenas perceptible. «Aquí estoy, amigo. Estoy viva». El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, y dejó libre a la muerte, a la que le suplicó que no lo matase. Pero la muerte, sin hacerle caso, echó a correr y en un instante desapareció. El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años gozando de la mayor felicidad. Todos creían que ya no se moriría nunca, pero según dicen algunos, ha muerto hace poco. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. Si te gusta la literatura rusa, puedes encontrar en el canal un gran catálogo. Gracias.